Sí, bueno. Realmente tengo que fijarme en que tenga una buena vitrectomía, que no tengamos vitro ahí atrás, porque vamos a tener la válvula que no la vemos. Entras en pars plana y viene un codito en el tubo, en la nueva válvula, para poderla poner en pars plana. Entonces, al momento de ponerla en pars plana, tú ya dejas de ver la válvula ahí, tienes que intentar hacer maniobras para poder ver dónde está el tubo, dónde entró. De tal manera que si no tenemos una buena vitrectomía, la válvula no va a funcionar porque se va a tapar. Cuando nosotros tenemos en cámara anterior vitrio en el tubo de la válvula, es muy fácil porque con un láser de jack hace una deducción de ese sitio, de una vitriolisis del puro tapón de la punta de la válvula y vuelve a funcionar perfecto, ¿no? Si es que no vuelve a jalar otro cacho de vitrio que ande por ahí, pero mientras tú lo liberes con el láser, ya funciona bien. El problema es estar atrás porque no lo vas a ver, entonces va a ser un problema. He tenido nada más un par de situaciones, de hecho ahorita anda por ahí uno que me enviaron y está en la parte posterior. Y te voy a hacer franco, en ese paciente no tenía yo el codo que viene en la válvula de nuevo, sino simplemente me entré a pars plana porque iba haciendo el túnel, me rectifiqué y entré atrás, no entré en cámara anterior. Paciente afáquico, tenía ya vitrectomía. No era una vitrectomía excelente por un paciente que me envió y no se había hecho vitrectomía ahí, sino que estaba afáquico. Entré y el paso el tubo, y el tubo, pues el tubo no está, pues está allá atrás. Antes de entrar, entra un rectificado y a veces puedes entrar a la raíz del iris. Si no te sangra, pues tuvimos mucha suerte y entra el tubo ahí atrás y no lo ves. A veces uno dice, qué bueno que no está, no vamos a tener nada de la córnea, problemas con córnea, y el paciente lo va a ver y va a funcionar bien. El problema es esto del vitro. Actualmente ahorita está funcionando bien y todo, pero no te puedo decir qué tanto me va a durar. Y realmente es un dolor de cabeza. Si no funciona, tengo que entrar. Fue mi culpa en el cual tuve que meter ahí. Entonces tengo que hacer vitrectomía, entrar, intentar limpiar ese vitrio. Si no, ir a poner la válvula en otro sitio, otra válvula. Pero si realmente tienes que tener una buena vitrectomía para que funcione bien. Sí, te digo porque los que me han tocado ver, yo no paso vía pars plana, pero los que me ha tocado ver han evolucionado muy mal. Sí, seguramente por veces es que tiene que estar limpio y todo para que funcionen bien, ¿no? La verdad, tenemos mucha suerte si ponemos allá atrás, como esta paciente que tuviera mucha suerte, que no vaya ninguna banda vitrea a tapar ahí y que únicamente esté una bolsa acuosa ahí, pues nos va bien, pero es raro eso. ¿Alguna otra duda o pregunta? Todos los pacientes que presentaron ahorita con su realización de cristalino son candidatos para ponérseles el anillo intracapsular, o qué características requieren para poderse colocar. El paciente ideal es el que tiene pseudoexfoliación y todavía no tiene una debilidad sonular importante, o sea, todavía no tiene una subluxación, pero tiene la enfermedad, entonces sabemos que va a evolucionar a tener esa debilidad. Entonces ayuda mucho el poner el anillo para que durante la cirugía no se presente la complicación. Sin embargo, ustedes vieron, se puede luxar la bolsa con ese anillo, entonces también está indicado que dejes el anillo en la bolsa y pongas el lente de 3 piezas en el surco y lo abotones. El abotonamiento va a hacer que esa cápsula se quede ahí pegada con todo el anillo y que durante la cirugía no se presenten complicaciones. Ya en un paciente con una subluxación franca ya no sirve de nada el anillo. El anillo va a ferulizar la bolsa, pero la va a dejar excéntrica, no la va a regresar a su ubicación, entonces no sirve de nada ponerlo, sino es como una prevención de las complicaciones transquirúrgicas y para que dé más libertad de hacer las maniobras. Y también, bueno, recordar que la pseudoexfoliación es una sonulopatía principalmente progresiva, entonces las fibras de la zónula van perdiendo su elasticidad, entonces si nosotros al hacer la farco temprana, como dijo la doctora, se previenen obviamente complicaciones transquirúrgicas, pero también el proceso degenerativo que lleva muchos años de pseudoexfoliación, pues también permites que esa pérdida de elasticidad, como compensarla un poco al momento de redistribuir con la colocación del anillo las fuerzas tensiles, ¿no?, que se ejercen en la bolsa capsular.
Sí, quisiera hacer una pregunta a la doctora Claudia, que tiene mucha experiencia en anillos. ¿Qué tipo de anillos nos recomienda? Porque tenemos diversos anillos y a veces tomamos un anillo hindú y son muy duros y muy difíciles de manejar a veces. Y hay anillos que ya vienen con su inyector. Entonces, yo vi que lo pusieron con un McPherson, que también que lo ponen con McPherson, no hay ningún problema, se pone muy fácil. Pero no sé cuál recomiendas, si ponerla con McPherson o poner realmente con el inyector del anillo de tensión capsular, y cuál en general, aunque no estemos con ninguna casa comercial, cuál es a nuestro alcance el mejor para poderlo conseguir este tipo de anillos. Para mí la mejor marca es el anillo de Morcher, que antes distribuía, desgraciadamente de repente dejaron de distribuirlo y nos vimos en el conflicto de que no hay quien importe este tipo de anillos. Y entonces caímos en que el hospital empezó a adquirir anillos patito que han sido una pesadilla. Algunos de ellos ni siquiera tienen la tensión adecuada. Es lo ideal poner el anillo con un inyector. Es muy fácil y muy sencillo. Sin embargo, en el hospital que tenemos, que es un hospital escuela, los inyectores no duran nada, siempre se les cae que el inyector a la enfermera o al residente y no duran mucho. El colocarlo con una pinza es una maniobra sencilla. Yo lo que les recomendaría es que hagan la hidrodisección y después, como si fueran a hacer hidrodisección, coloquen viscoelástico entre la cápsula y la corteza. Entonces eso deja un espacio por el cual se puede deslizar el anillo de tensión. Cuando no se hace esta maniobra de hidrodisecar primero y de colocar un poco de viscoelástico, se corre el riesgo de que se queden entrampadas un poco de corteza con el anillo, y eso es una pesadilla, porque luego va uno por esa corteza y la empieza a jalar y el anillo se mueve, y lo que no quería uno era traumatizar la zónula y acaba más traumatizada. Entonces es una maniobra muy buena el liberar esa unión entre la corteza y la cápsula, y el colocar un poquito de viscoelástico en toda esa zona para que se deslice en forma correcta el anillo. Y bueno, algunas preguntas. A ver, el doctor Marco, a ver si nos puede ayudar en esto. Si tuviéramos un paciente que ya tiene el diagnóstico de glaucoma y que además tiene catarata, ¿cuál es el manejo que usted le da a esos pacientes prequirúrgico? ¿Cómo los prepara para la cirugía? Y si es, como nos lo mencionó en su plática, el campo visual el único parámetro que usted toma en cuenta para poder decidir si opera primero la catarata o realiza una cirugía combinada. Sí, bueno, lo que dimos aquí no es como si fuera una receta de cocina, pero sabemos que no es una receta de cocina, pero tenemos que tener un parámetro de dónde partir o hacia dónde me oriento para tomar una decisión quirúrgica. Desde luego que tenemos que evaluar a nuestro paciente y qué tipo de catarata estamos y qué tanto es la catarata. Muchas veces tienen muy poquita catarata y tienen un glaucoma tremendo, y lo que no ves por el glaucoma. Y muchas veces tenemos una catarata tremenda y el glaucoma es apenas incipiente. Entonces tenemos que primero valorar a nuestro paciente ante qué estamos y qué es más importante. Si realmente la catarata es importante y el glaucoma es mínimo, vamos sobre la catarata. Si realmente el glaucoma es el mayor problema, vamos sobre el glaucoma. Y hay que explicarle a nuestro paciente que no nada más tiene la catarata. Para nosotros sabemos que al quitar la catarata al paciente ya le vamos a brindar la visión automáticamente muy suave. Pero ¿cuántas veces no hemos operado y al rato pues no mejora? ¿Por qué no mejora? El nervio óptico está atrás, con un campito visual, sí ve bien, pero ve por un campo visual 3 grados, y el paciente se le hace que no ve, porque la visión periférica no lo tiene. Y si está viendo 20-30, 20-25, 20-20, pero con un campo visual de 3 grados, para el paciente ya de cuenta que no existe nada, y está inconforme porque el paciente automáticamente que lo vas a meter a cirugía, él cree, siempre todos los pacientes creen que es un tornillo. Quitamos un tornillo, vamos a reponer otro tornillo, y ya voy a estar a toda. ¿O qué crees? Una cirugía de apéndice, que le va a quitar el apéndice y ya se quitó su problema. Esto no es así, es funcional. Entonces yo creo que siempre tiene que hablar bien con el paciente, identificarlo dónde nos encontramos. Yo siempre les digo, ¿sabes qué? Usted tiene 2 problemas. Uno es el glaucoma y otro tiene usted catarata. ¿Cuánto influye uno en el otro? Bueno, clínicamente, y a pesar de eso, parece que está así, porque nuestro campo visual se encuentra apenas dañado, no se encuentra dañado, pero eso es lo que nos dice el campo visual. Vamos a ver cómo funciona. Y también vamos a hacerle al mismo tiempo su cirugía de glaucoma, ya que usted tiene más de 2 medicamentos
y para su calidad de vida no es bueno, y su campo visual está medio, entonces vamos a hacer la cirugía de las dos al mismo tiempo para que a usted le vaya mejor. Si el paciente no llega a comprender eso, yo creo primeramente, yo siempre les pregunto, a ver, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y qué piensa usted obtener de la cirugía? Eso es bien importante. Si no, los nuestros pacientes de ahí se deriva una serie de cosas que se toman. Y por ejemplo, en el caso de que usted haya planeado una cirugía combinada de catarata más cirugía de glaucoma y llegar a tener alguna complicación como salida de vítreo por la sonulopatía ya muy avanzada que el paciente tenga, o en el peor de los panoramas, una ruptura de la cápsula posterior, ¿modifica usted su plan quirúrgico? Es decir, ya no pone la válvula si lo había planeado, o ya no hace la trabeculectomía, o sea, ¿modifica en qué sentido? Bueno, lo que pasa es que modifica es que ya se te presenta un factor ahí de una complicación, una situación que no ha tenido prevista. Lo que hay que hacer es resolver esa situación para ver si puedes continuar con lo otro. Puedes tener desde que se te vaya el núcleo en ese momento y tú estás esperando hacer una trave, facotrave o una facoimplante, y en ese momento tienes la luxación. ¿Por qué? Por X, Y o Z. Híjole, ahora cómo salgo a decirle, oye, pues ahora no te hice esa cirugía y miles de cosas. Afortunadamente, obviamente en ese momento lo resuelvo, ¿no? Porque puede entrar a cámara posterior, a retina, levantar el cristalino, quitarlo y todo, dependiendo de la magnitud que sea. Si suponemos que tenemos vitrio nada más y es una diálisis muy pequeña y todo, la resuelvo en ese momento con una buena vitrectomía anterior. Si fuera necesario posterior, pues la depende de lo que tenga detrás. Pero está tranquilo, como mencionamos ayer, se hace una buena vitrectomía y en ese momento, si yo voy a pensar hacer una trave, cambiaría en un momento a poner un implante, porque va a tener mejor funcionamiento que dejar una trave simple aún con mitomicina. Entonces si pongo un implante en ese momento para darle un poquito más de chance, de probabilidad de que funcione, ¿sí? Entonces en ese momento sí le hago la triple, pero sí hago una buena vitrectomía y sí continúo con el plan de eso. Solamente en aquellos casos que me he arrepentido a veces de seguirle. Si nosotros estamos haciendo un procedimiento, vamos al primero, puede ser una faco y una faco y una trave. Primero hago la carpeta de esclerar la trave. Si yo estoy teniendo una complicación en la cirugía, no hay que pasar a la otra. Siempre tratamos de hacerle el héroe y salir con todo. Y es donde más complicaciones tenemos. Me ha pasado a veces que tengo una complicación en la trave, simplemente que haces la trabeculectomía y por X penetras mal o haces corte mal o te sale vitrio, tienes vitrio en la trave, porque hay traves que tienes vitrio. Y ya no, voy a seguir ahorita, la pago ahorita, acabo, ya estoy aquí. No hay que meterle más problemas al que ya estás haciendo, porque realmente lo hacemos por nuestro ego, decir, no, ahorita yo le hago lo otro. Y la verdad es que yo lo que me puedo dar es terminar eso, y si ya está complicado, no complicarlo más, tratar de resolver ese, para después decir, ¿sabe qué? No le hice la otra cirugía porque estaba más complicado y mejor vamos a solucionar primero este problema. Y ya después, en 2 o 3 meses, le hacemos la catarata, ¿no? O viceversa. Hago la catarata, tengo complicaciones, pues no le hago nada y luego veo, y después ya pongo la válvula, hago en otro sitio, cuando esté el cuadro un poco más tranquilo. Perfecto, gracias. Doctora Claudia, si por ejemplo le llega un paciente como habitualmente nos llega, con un conteo bajo de 800, 900 células, una clasificación de LOX de un 4, 5, 5, bastante dura, ¿qué consideraciones usted toma para la cirugía? ¿O qué planteamiento quirúrgico se hace en estos pacientes? Bueno, en una catarata que es así de dura hay que plantearse que la pérdida endotelial puede ser mucho mayor. Entonces se deben de tener las precauciones de colocar un viscoelástico que protege el endotelio, y al abordar el núcleo, de preferencia las técnicas que menos van a utilizar ultrasonido y menos estrago van a tener los tejidos son las técnicas de FACO-CHOP, el uso de vacíos y flujos altos y la fractura de los núcleos con un segundo instrumento que tenga un filo o que sea un saber, un manipulador, y que no tengas que consumir, entallar un surco, el ultrasonido estaría indicado. Pero si es un conteo muy bajo, pues ya no le haría una facoemulsificación.
También el considerarle extracapsular en un paciente con un conteo muy bajo es una buena consideración, porque finalmente si manejas el extracapsular vas a sacar ese núcleo, vas a tener menos estragos en el endotelio que toda la manipulación que requiere una FACO en un núcleo inestable, muy duro, con pérdida endotelial importante, ¿no? Entonces yo diría no descartar tampoco la técnica extracapsular, a fuerza no hay que hacer facomulsificación en todos los pacientes, y tenerla en mente para aquellos que ya las condiciones de los tejidos son diferentes, ¿no? Un comentario, pero también para que se pueda ampliar, ¿no? En cuanto a la discusión del tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto con catarata, y en cuanto a las decisiones de hacer solamente la cirugía de catarata o hacer una cirugía combinada. Dentro de los criterios en el glaucoma primario de ángulo abierto, generalmente debemos de considerar también la presión intraocular meta, que debemos de evaluar muy bien, porque sabemos que la cirugía de catarata por sí sola puede disminuir alrededor de 3 a 4 milímetros de mercurio en la presión intraocular, y eso a veces puede ser insuficiente para poder llegar a la presión intraocular meta deseada. Entonces, en ese tipo de casos, yo creo que valdría la pena seleccionar mejor una cirugía de tipo combinado. Y segundo, en cuanto a la sensibilidad de los estudios, y eso que también quisiera pedir una ampliación, en cuanto a los estudios de tomografía del nervio óptico, cuando hay una catarata y glaucoma, generalmente al retirar la catarata y mejorar la transparencia de los medios, se modifican la calidad del estudio. También a veces se puede encontrar mayor engrosamiento de la capa de fibras nerviosas, y eso generalmente se ha detectado también ahí en el Hospital de la Ceguera, que tiene ciertas modificaciones el estudio de OCT previo y post para cirugía de catarata. Pues quisiera ver si pueden ampliar esos comentarios. La primera pregunta, perdón, fue del paciente con glaucoma primario de ángulo abierto. Ok, de la presión, ya me decía. Bueno, sí es cierto lo que mencionas. Un paciente, pero estamos hablando de pacientes normales que no tienen glaucoma. Los pacientes normales que no tienen glaucoma, que se hace un procedimiento de facomulsificación, habitualmente nos bajan 2 milímetros de mercurio en la presión. Y eso ha estado mucho en discusión en los paneles, es decir, y cuando realmente vieron al principio esto, dicen, ya encontramos la solución del glaucoma, vamos a operarlo de catarata y ya vamos a controlar la presión. No, tiene que ver mucho lo que mencionabas tú de la presión intraocular meta. La presión intraocular meta es aquella presión necesaria en cada paciente individual para que el paciente no tenga deterioro en su campo visual. Es decir, un paciente presión meta de 18, ese paciente a través del tiempo con 18 va a estar muy tranquilo, muy bien, y nunca progresa su campo visual. Esa presión es meta porque no progresó. Sin embargo, tienes un paciente con 13 milímetros y según tú es la presión meta, pero ese paciente a través del tiempo en el campo visual va dañando, se va progresando. Esa no es la presión meta, necesitas bajar más la presión meta. Entonces, aquí ya tendríamos un paciente con glaucoma y operarlo, y el efecto de que vamos a bajar 2 milímetros o 3 no es igual a los pacientes con glaucoma, ¿sí? Sí baja la presión, efectivamente, los pacientes con FACO, pero en pacientes normales. El paciente de glaucoma es otra entidad que tiene otros factores y otros mecanismos diferentes, que no se va a comportar igual que un paciente normal. Entonces, desde el punto de vista de eso, de la baja de presión, y desde el punto de vista del OCT y de lo que cuando uno opera y que ve, esto desde luego son estudios de electrofisiología y estudios que nos van a estar encaminados a ver las células ganglionares, que actualmente tenemos antes el HRT, que todavía está vigente, aunque lo diga Turati que no, aquí el dato, pero bueno, y porque las veces a veces discutimos y él dice que no. Yo digo que sí, tiene su sitio, no quiere decir que sea el Plus Ultra. Yo creo que cada aparato tiene su sitio y tiene su indicación, y podemos abstraer y tener datos de cada aparato, del HRT, del GDX,
que ya nadie habla de GDX porque nadie lo tiene. Entonces, aquí hablamos de lo que tienen y defiende cada uno lo que tiene, pero también tiene uno que ser bien objetivo, y yo por el hecho de no tener un Lensex, no voy a decir que es malo el Lensex, yo mejor el refracito, el Universal 2, porque es el que da de cuenta. Entonces, no tienes que tener una venda en los ojos, tienes que abrirlos y también aceptar que es una tecnología mejor y que nos va dando diferentes datos. Hablando de los OCT, desde luego que vamos a obtener mejores medios transparentes, mejor calidad del estudio y obviamente mejor lo que es la predictibilidad y la certeza de ese estudio, porque igual nos pasa con el campo visual. Si tú haces un campo visual Humphrey, un paciente con catarata blanco, porque el azul amarillo, eso no va a ser de mucha utilidad porque tiene catarata. Un paciente con catarata blanco, tenemos muchos ecotomas relativos, tenemos decibeles a lo mejor de 20, 18, y cuando le operamos la catarata, esos decibeles se van ya prácticamente a positivo en lugar de menos. De menos de 17 se va a positivo, a 30, 32, está prácticamente normal. ¿Por qué? Porque nos estaba dando ciertos defectos de la fibra nerviosa, no tanto del campo visual. Y lo mismo pasa con el OCT. Ves el OCT y a lo mejor te puede dar ciertas variaciones del grosor de la capa de fibra nerviosa, como marcarte un grupo ganglionar que esté en rojo o en amarillo, y hacemos la catarata y a lo mejor ese rojo que está fuera del límite normal se va en borderline o en verde. Entonces, eso apenas tenemos pues relativamente poco con los OCTs, con todo el rendimiento de eso y estudiando mejor estas fibras nerviosas. Entonces yo creo que esto es todavía, a través del tiempo vamos a ver y va a poner en su lugar qué tan confiable es un OCT en un paciente con glaucoma antes y después de la cirugía. ¿De qué es útil? Es útil. ¿De que mejora? Obviamente por situaciones de mejor calidad de visión nos va a mejorar, pero ¿hasta qué punto y hasta dónde vamos a tener? Bueno, eso lo va a decir a través del tiempo y cada paciente pues, es diferente. Sí, vale la pena hacer estudios preclínicos, definitivamente, porque tienes un parámetro de cómo te encuentras, tanto estructural como funcionalmente. Funcionalmente blanco, porque el azul amarillo no te va a servir. Y estructuralmente, OCT o HRT, que tú quieras. OCT, desde luego, ahorita tenemos mucho más experiencia y todo más palpable del OCT, pues se puede hacer, definitivamente. Ya si está en un grado muy avanzado, pues ya no te va a hacer tanto el OCT, vas a ver el daño tremendo ahí. Bueno, pues muchas gracias por responder las preguntas, las inquietudes y muchas gracias por su atención.